Vamos a explicar a la comunidad del municipio de Yopal y a la comunidad del departamento sobre las medidas que se han tomado en el corto plazo frente a la ampliación del relleno sanitario. Vamos a hacer un recuento de los ítems más importantes que se tienen en cuenta en este relleno sanitario. Si bien es cierto, nosotros estamos actualmente operando en este sector, que viene desde el año 2004 la licencia. Empezamos con fase 1, después las trincheras que se ven acá, para terminar acá en la 9B, donde actualmente estamos operando, y que ya en este momento estamos próximos a terminar la vida útil, lo cual hace necesario una ampliación, y una ampliación en un sector donde tenemos un área disponible, que son predios titulados a nombre de la empresa y que tenemos la certeza, la garantía de que estas áreas son de propiedad, como lo decía, de la empresa y que nos van a servir para en el corto plazo tener una solución. En base a esto, en ese mismo sector se han desarrollado unas alternativas donde mediante el contrato con una firma consultora se ha desarrollado para tener una solución, como lo decíamos inicialmente, en un corto o en un mediano plazo. Dado que las condiciones y de acuerdo a lo que establece Corporinoquia no permitió que los llenos de las celdas fueran más altos, hubo que irnos por una alternativa, una simbiosis entre las alternativas que teníamos de corto y mediano plazo para tener finalmente una alternativa de corto plazo en las 4 trincheras del área que tenemos. El área que tenemos, la que mostrábamos anteriormente en la fotografía, hace referencia precisamente a la trinchera 10, 11, 12 y 13. Estas trincheras tienen mucha similitud a las que nosotros actualmente estamos operando en el relleno sanitario. Se dice trinchera porque básicamente es una excavación, estamos a nivel, excavamos cerca de unos 8 metros, es decir que nosotros tendríamos, esta es la trinchera 10, tendríamos que ahí estar a nivel, excavamos aproximadamente a 8 metros con unos taludes que permitan garantizar la estabilidad del terreno. Y luego sobre la rasante del terreno armamos unos diques, es decir, que nos va a quedar finalmente una profundidad aproximada de 12 metros. Entonces, estas son nuestras 4 trincheras. Pero como lo decíamos, esto se va a desarrollar por fases. Nosotros vamos a empezar primero por la trinchera más pequeña, es decir, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por la trinchera 13 y además con una red de lixiviados que se hace el símil a una red de alcantarillado que la va a llevar a un pozo y de allí vamos a ir a una planta de tratamiento que también la incluye este proyecto. Entonces, en esta primera fase vamos a tener la trinchera 13, vamos a tener las vías, vamos a tener las obras de infraestructura en la parte eléctrica, vamos a tener la red de alcantarillado para los lixiviados y una planta precisamente de tratamiento de esos lixiviados. Las características básicas que tiene la trinchera es 8 metros de profundidad, una capa de impermeabilización de 1 metro, el dique, lo que decíamos, digamos a nivel de la rasante, estaría por encima 1 metro y el nivel freático, lógicamente que para esto estaría por encima de los 13 metros, es decir, 8 metros vamos a excavar, lo cual quiere decir que 5 metros tiene que tener digamos, la capa donde estamos colocando los residuos, lo cual quiere decir que a mínimo 13 metros de profundidad estaría el nivel freático. Pero en este sector nosotros, de acuerdo a los sondeos eléctricos verticales, conocemos de que está a más de 20 metros. Esta es nuestra trinchera 13, la que hablamos que precisamente vamos a iniciar en nuestra primera fase. Esta línea verde corresponde a los cortes que se han hecho, es decir, donde está lista la excavación y lo que aparece acá es el dique que va a permitir que una vez lleguemos a la rasante podamos subir hasta acá y hacer un llenado de residuos. Aquí está un símil de cómo estaría haciendo el llenado en un perfil longitudinal.
Estas serían las capacidades de lleno. Aquí tenemos la capacidad de la 10, 11, 12 y 13. Vemos que acá la más grande es la trinchera 10 con una vida superior a los 2 años y así sucesivamente. La 13 estaría cerca a 1 año con aproximadamente unos 80.000 metros cúbicos de capacidad. En cada una de las trincheras nosotros vamos a tener debidamente impermeabilizada todo el área, es decir, después de que excavamos debemos de colocar una capa arcillosa, es decir, este va a ser un suelo mejorado y posterior a eso y compactado vamos a tener un geotextil que va a evitar el punzonamiento de tal vez alguna roca muy pequeña que quede y nos pueda dañar la geomembrana. Luego estaría la geomembrana, el filtro, digamos el filtro central que permitiría que aquí entren los líquidos, los lixiviados y nos lo lleven a una red de colectora donde posteriormente iría a lo que nosotros inicialmente habíamos comentado como una red de alcantarillado, es decir, es una red de conducción de lixiviados. También allí vamos a tener, esta es nuestra red de lixiviados como una espina de pescado, ahí lo vemos en las diferentes trincheras. Y asimismo, uno de los subproductos que se va a generar es el biogás. Entonces hay una estructura que va a permitir que ese biogás salga, porque pues de lo contrario podríamos estar generando pues una explosión por la densificación de ese gas en el seno de la trinchera. Entonces lo que se va a facilitar con esta malla gavión y con esta tubería es la liberación de ese gas. Estarían las chimeneas distribuidas, lógicamente que estarían distribuidas como aparecen en cada una de las gráficas, dependiendo de la capacidad de cada una de las trincheras. Al final de la trinchera, cuando ya tengamos, digamos, el llenado, entonces aquí saldrían el biogás sale por unas chimeneas y podríamos estar clausurando con capa igual una capa de material, con una capa orgánica, con un geotextil, con una geomembrana, evitando la percolación de agua lluvias, y esto pues ya sería para el proceso de clausura. Finalmente, frente al proceso, la empresa ha adelantado los trámites correspondientes. Ante el Ministerio es un proyecto que está viabilizado, donde ya se ha enviado la modificación de la licencia ambiental, que era algo que teníamos pendiente, y la actualización del PEGIRS. A Corporinoquia también igual, se hizo los trámites y no fue algo como de pronto se pensara que algo de momento, sino fueron 4 versiones que se les entregaron, donde ellos continuamente pues venían retroalimentando de acuerdo a lo que nosotros presentábamos. En consecuencia, finalmente se presentó el auto que se abre el 20 de noviembre del 2017, donde se inicia el trámite formal, pero previa a esto, desde el mes de marzo, nosotros habíamos presentado ya unas alternativas que estaban siendo analizadas por Corporinoquia. Y esta resolución finalmente va a salir el 11 de enero del 2018. Con la resolución es la 541-18-0027 del 11 de enero del presente año. Los costos del proyecto. Entonces los costos del proyecto acá los tenemos por trincheras. Está la trinchera 10, que como decíamos la más grande, cerca de 2.800 millones, sin el AIU. Está la 11, la 12, la 13 y el manejo de lixiviados. Este reactor es bien importante porque con esto vamos a garantizar un tratamiento. Si bien mantendríamos algún almacenamiento allí en las piscinas y la vamos a mantener, pero allí ya vamos a tener esa agua tratada y el presupuesto eléctrico de toda la zona. El AIU, que es cerca del 25%, un costo de interventoría del 4%, y un fortalecimiento institucional. Esto lo piden porque este proyecto, como lo decimos inicialmente, se presentó al ministerio, el cual exige que se tenga un porcentaje para supervisión de 37 millones y el costo total del proyecto es de 12.118 millones.
Es decir, estos 12.000 millones corresponde a todo el proyecto, las 4 trincheras, el sistema de tratamiento y todas las obras complementarias que hemos referido, la parte de infraestructura vial, la parte eléctrica y demás obras que sean necesarias para el funcionamiento. Este es el cronograma que tenemos actualizado. De esto no hay que olvidar que este cronograma está muy ajustado, y está muy ajustado ¿por qué? Porque este proyecto está enmarcado en una acción popular del cual el Tribunal de Administrativo le hace seguimiento, y esto es lo último que hemos enviado al tribunal. Ellos les dijimos que el licenciamiento ambiental lo terminaríamos en diciembre, y efectivamente en la primera semana de enero se tuvo la segunda semana, se tuvo la licencia ambiental, es cumplido. El proceso precontractual, ese lo entregó la empresa en el mes de diciembre, precisamente quedó el contrato a finalizar diciembre. Y la ejecución de las obras de la trinchera de la primera fase, porque acá estamos hablando de la primera fase, nosotros acá, una vez terminado, pues tendríamos que iniciar. En este vale la pena decir que hemos tenido retrasos. Estamos acá, estamos en la segunda semana de febrero y hemos perdido todo este tiempo. Esta es una alerta que ya tenemos y sobre la cual la empresa pues tiene que actuar, porque fíjense ustedes que la operación está aquí muy cerca. Es decir, las obras están en tiempos ajustados para que se realicen y podamos iniciar la operación a mediados de abril. Es decir, aquí tal vez tenemos 1 o 2 semanas, pero tenemos que darle celeridad al proceso constructivo. En atención a esto, la empresa en el mes de diciembre adelantó el proceso fue el 01.17, donde se hizo la invitación para esa primera fase. Ese proceso se adelantó por un valor de 3.255 millones. Y lo que se va a hacer allí, como ya lo decíamos, es la trinchera 13, el reactor, es decir, el sistema de tratamiento de lixiviados y las obras complementarias, el componente eléctrico para esa trinchera y el componente de vías para garantizar el acceso, y se tiene un tiempo de 3 meses. Preocupante porque en este momento estos 3 meses ya se nos están reduciendo por el tema del verano. Indicar también que lógicamente va a ser un tema de movimiento de tierras y que la etapa pues indicada para este tipo de trabajos es el verano en el cual nos encontramos. Para este proyecto importante decir que se tuvo en cuenta la resolución y la normatividad. De hecho, que la firma consultora es una firma que garantiza la experiencia, que es idónea en el tema, y que nosotros acá desde la Dirección de Aseo y la misma corporación Corporinoquia, pues obviamente que tiene unos lineamientos sobre los cuales tenemos que gravitar, y de ahí no nos podemos salir. Para el caso de relleno sanitario es la resolución 1274 del 2006, y ellos dan una serie de indicaciones de cómo deben de ser o cómo se deben adelantar los estudios de impacto ambiental, y así como el diagnóstico ambiental de alternativas presentados ante la autoridad ambiental. De tal suerte que lo que se hizo en la parte ambiental está consignada en el documento y corresponde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En cada uno de las etapas del proceso se tuvo que hacer lógicamente el análisis y el estudio de impacto ambiental, es decir, en la etapa de construcción, en la etapa de operación, de clausura y de posclausura. Se hace un análisis y se determinan unas variables. Digamos que las más importantes, para no entrar en el detalle de la minucia, para eso tenemos el manejo de las fuentes de emisiones de ruido, donde se tiene que hacer un monitoreo de la emisión del ruido, cuáles son las principales fuentes fijas de ruido y demás actividades. También se tiene que hacer una inspección de las aguas superficiales y subterráneas. Estas se hacen de acuerdo a lo que está establecido, a lo que exige la misma normatividad y la corporación, y en la actualidad se adelanta con una firma privada que es Aqualina, acá de la ciudad de Yopal. El manejo de la fauna también igual es una de las actividades que se está haciendo, se viene adelantando con
con algún éxito. Sin embargo, hay que decirlo que en las aves de carroña, pues aún tienen presencia allí. Lo ideal de eso es que no estén, y estamos trabajando para en algún momento evitar definitivamente que estén estas aves allí. Y otras medidas que se deben de tomar es el tema de la fumigación para el zancudo, y ya son actividades de manejo, de recirculación de piscinas que en su momento, y entendiendo que vamos a tener una planta de tratamiento de lixiviados, pues va a ser, digamos que van a tener mejor calidad las aguas que van a estar allí almacenadas, y se va a evitar la proliferación de zancudos. La empresa de acueducto, como operadora actual del relleno sanitario, ha presentado en el momento oportuno una solución en el corto plazo para la disposición de residuos de los ciudadanos de Yopal y de los municipios del departamento. Es decir, nosotros no podemos estar abocados a una emergencia sanitaria donde tenemos más de 380.000 personas que están disponiendo en este relleno. Nosotros tenemos la solución planteada, tenemos un contrato establecido, tenemos una licencia otorgada y estamos prestos para iniciar unas obras que, como lo decíamos anteriormente, están relacionadas en un documento que garantizan que la construcción, la operación, la clausura y la posclausura se van a realizar de la manera técnica como está establecido por la normatividad colombiana.